Las entradas suelen ser el primer signo que preocupa a los hombres. Ahí ya no te va a volver a salir pelo. El minoxidil y el finasteride. O sea, tú puedes evitar un trasplante. Has perdido pelo también por alopecia porque no ha podido la medicación también. Los efectos secundarios como la pérdida de la libido, pérdida de ánimo. Rafa Nadal, a Jordi Wild y todos estos se han hecho un trasplante capilar creyendo que ya iba a ser la solución de su vida. También se habla mucho de la creatina. ¿Y esteroides anabólicos o la hormona del crecimiento? Sí que es verdad que eso en deportistas, en culturistas, Operaciones, pero sin que te tengan que rapar. ciertas condiciones, ¿vale? Pero al fin y al cabo en la operación No es normal tener que hacerte más de un trasplante. te va a quedar muy mal. ¿Y qué factores influyen más para que el pelo agarre? La causa por la que se quede calvo va a ser esa. Se podrían coger de otras zonas del cuerpo. ¿Podría utilizar el pelo de otro donante? A la larga va a ser malo y no te va a gustar. Si tu padre es calvo, ¿tú también vas a ser calvo? Encontrarte pelos en la ducha o en la almohada. Y las gorras, los cascos. Si a lo largo de su vida fuma, es probable que sea calva. No te laves el pelo todos los días porque es malo. Bienvenidos a Consulta 51. Somos Matilde y Adriana y hoy vamos a hablar de pelo, de caída, de entradas y de una de las inseguridades más comunes. Porque perder pelo no es solo estética, también afecta a la autoestima y la identidad de cada uno. Y para ello contamos con uno de los mejores. Es médico especializado en medicina estética y cirugía de trasplante capilar. Ejerce en Madrid y combina la práctica clínica con el emprendimiento y proyectos de impacto social, como OVA ONG, una iniciativa dedicada a la promoción de la salud en Guinea Ecuatorial. Hoy contamos con Manuel Bengoa. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Manuel, la caída del pelo es una de las mayores inseguridades en hombres y cada vez más en mujeres. Pero cuando hablamos de caída de cabello, ¿siempre es alopecia? No, o sea, normalmente la caída capilar es habitual. De hecho, más o menos al día se nos suelen caer entre unos 80 a 150 pelos, más o menos. Cuando está el problema es cuando es una pérdida anormal. O sea, quiere decir que se te cae durante más o menos 3-4 meses de mayor manera, más pelos, más que esos 150 pelos. Y luego también una cosa muy importante es cuando se te va poniendo el pelo más fino, sobre todo en los hombres, en la alopecia androgenética. Cómo empieza es que el pelo se te va poniendo más fino, que es lo que se llama miniaturización. Y entonces al final no solo influye que se te vaya perdiendo el cabello, se te vaya perdiendo el pelo, se te vaya cayendo, sino que también el pelo es, al ser más finito, tú lo notas con menos densidad. Entonces, esas dos cositas, o sea, que el pelo se te ponga más finito y que haya una pérdida. Vale. Pero una pérdida normal es completamente fisiológica y no pasa nada. ¿Y a las mujeres también se hace más fino? También se lo puede hacer Vale. más fino, sí, efectivamente. A nivel visual hay dos cosas importantes que te hacen ver que tú tienes un buen pelo, que es básicamente que tengas mayor número de folículos, de pelos, y que tengas el pelo grueso. De hecho, hay distintas etnias que tienen menos pelo, pero el pelo más grueso, y parece que tienen más pelo que nosotros, ¿vale? Como por ejemplo, pues Vale. eso, los asiáticos y demás. Y entonces es muy importante. Imagínate que yo me pongo aquí y un doble mío que tiene la misma cantidad de folículos que yo, pero él tiene un 30% menos de grosor del pelo. Pues él va a parecer que está muchísimo más calvo que yo, teniendo el mismo número de pelos. Qué fuerte. Vale. ¿Y tú podrías quedarte calvo completamente y no tener alopecia? O eso ya... Normalmente, o sea, quedarte calvo es por una alopecia. O sea, Vale. es un proceso que es anormal de caída capilar. La causa más frecuente es la de los hombres, que es la alopecia androgenética, que es la común en hombres, y esa suele ser la que da más problemas y la que la gente se suele quedar calvo. Pero hay otras. O sea, hay también efluvios telógenos, que básicamente es que se te cae durante un cierto tiempo el pelo por estrés, por causas hormonales. Pues eso, las mujeres también en la menopausia, después de, por ejemplo, también de dar a luz, se le cae mucho el pelo, pero eso son causas temporales. Y luego también, pues eso, por enfermedades o por medicamentos también se puede caer el pelo, ¿no? Por quimioterapia y demás. Entonces hay distintos tipos, pero es verdad que la causa más frecuente es la alopecia androgenética en hombres. Y la raíz del problema sería que se te caiga el pelo o que no te crezca. O sea, ¿qué es lo que da más problemas? Es un mix de ambos. Cuando tú tienes alopecia, aparte de que se te va cayendo esos folículos y que ya no te vuelven a crecer, porque, por así decirlo, se cierra el cuero cabelludo y ya no te sale pelo, también es que eso, que el pelo sea de mala calidad o sea finito. Entonces es un mix de ambas cosas, de que se caiga, pero que también, pues eso, de que crezca mal, porque tienes déficits nutricionales, no te lo cuides, sí. Las entradas suelen ser el primer signo que preocupa a los hombres. ¿Siempre tienen un origen genético o en algunos casos se puede frenar o revertir? A ver, revertir se puede revertir 100%, porque para eso existe la cirugía capilar. Claro.
sí que es verdad que cuando entre los 20 30 años, que es cuando empieza a aparecer la alopecia, sí, la mayoría de casos suelen empezar por las entradas, ¿vale? Luego, pues se puede ir, dependiendo del tipo de patrón, pueden ir aumentando hacia posterior, o que también pues se queden aquí un poquito las entradas y que también te aparezca calvicie en la zona de la coronilla, ¿vale? Entonces, las entradas, si se ha caído el pelo completamente y se ha cerrado, por así decirlo, por donde sale el folículo piloso, el pelo, ahí ya no te va a volver a salir pelo, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que cuanto antes hagas un diagnóstico por si acaso en las entradas tienes pelo, pero lo tienes muy finito, lo tienes pequeño, y entonces ahí sí que se puede aumentar el grosor del pelo y se puede llegar a crecer las entradas si tienes un diagnóstico temprano, si lo coges a tiempo. Pero una vez que ya se ha caído, las entradas y demás, ahí no te va a volver a crecer. Entonces, la solución para taparlas sería una cirugía de ¿Y trasplante. cómo podrías hacer que fuese más grueso el pelo? Para aumentar el grosor del cabello y para evitar que se caiga en la zona de las entradas, por ejemplo, nosotros damos un medicamento que se llama el finasteride o el dutasteride, que es un medicamento que se llama antiandrogénico. Así, explicado así un poco de manera sencilla, se nos cae el pelo a los hombres porque hay una hormona que se llama la dihidrotestosterona que se une a el receptor del folículo piloso, básicamente, y entonces esto hace que se caiga. En la zona de las entradas, en la zona frontal y en la zona de la coronilla, ahí es donde más sensible es el pelo a esa acción de la hormona y por lo tanto se nos cae más. Cuando ya vemos pues eso, las personas mayores y demás que tienen pues el mítico patrón, ¿no? de por la zona de atrás y de los laterales muy bien, pero en la zona la zona, pues eso, toda esta zona de aquí, pues la tienen completamente calva. Eso es porque esta zona es mucho más sensible a la acción de la hormona y la parte de atrás no lo es. Vale, por eso ya luego os explicaré en el trasplante capilar por qué se coge ahí Vale. ese pelo. Vale. ¿Y qué relación tiene la alimentación y el estilo de vida de una persona con la pérdida de cabello? A ver, influye mucho, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en mujeres, muchas de las causas de la caída capilar son porque hay déficits nutricionales de hierro, de zinc, de vitaminas del grupo B. Entonces, sí que es verdad que si hay un déficit nutricional de este tipo pues eso, de hierro, de zinc, sí que puede influir en la caída capilar y con la suplementación y la buena, pues un estilo de vida saludable, el deporte, ¿no? Que disminuye un poco el cortisol, que también influye a nivel de la caída capilar y demás, sí que podemos mejorar la calidad del pelo. Pero sí que es verdad que si tú tienes una alopecia androgenética o tienes una enfermedad de base, te va a ayudar, pero no lo va a solventar. O sea, primero hay que tratar el problema de base. En los hombres la alopecia androgenética y en la mujer el factor que sea. Pero no te lo va, por así decirlo, a solucionar del todo. Ayuda el estilo de vida saludable, la suplementación si es necesaria, la alimentación y todo esto, pero si ya tienes un problema de base, una alopecia, no te la va a solucionar. O sea, la gente que se toma suplementos alimenticios, lo que tú has dicho, por ejemplo, el zinc, o la levadura de cerveza, que también es muy conocida por el pelo, las uñas Biotina, también, sí, no va a revertir realmente esa caída del cabello. No Vale. te la va a revertir. Te va a ayudar, Mm. pero no te la va a revertir. Vale, vale. Y el deporte, por ejemplo, sí que a veces se ha dicho que como sudas, se te podría caer el pelo. ¿Eso es cierto? No. No. No, a Vale. ver, no, o sea, de hecho el deporte ayuda. O sea, todo lo que sea disminuir el cortisol, ¿vale? Que es esta famosa hormona, que en exceso pues puede generar niveles de estrés y demás, que hace que también se caiga el pelo, pues bueno, eso también es importante. Una buena calidad de sueño, que se duerma bien, también reduce cortisol, que hagas deporte, alimentación que no sea, pues eso, ultraprocesada y todo esto, eso también va a ayudar, ¿vale? Pero no, o sea, si sudas no se te va a caer el pelo. Vale. Y también se habla mucho de la creatina en relación con la caída del pelo. ¿Hay evidencia de que esto favorece la caída del cabello o no es cierto? A ver, hay algún estudio que sí que se ha visto que la creatina, creo que fue pues eso, unos jugadores de rugby y demás, tampoco encontró muchísimo más, aumenta un poquito los niveles de esta hormona, que es la dihidrotestosterona, que causa la caída capilar, ¿vale? Pero sí que es verdad que tampoco hay muchos estudios. Yo sinceramente creo que tampoco influye tanto la Vale. creatina en la caída capilar. A lo mejor aumento un poquito los niveles de la dihidrotestosterona y por lo tanto se puede caer un poco, pero no va a ser la causa que si tú estás tomando creatina se te va a caer más el pelo. O sea, ¿Y esteroides anabólicos o la hormona del crecimiento? sí, eso sí. Sí. Sí, o sea, lo que van a hacer es producir andrógenos, ¿vale? Entonces sí que es verdad que ahí sí que van a producir esa dihidrotestosterona bastante más, lo van a elevar.
Entonces ahí al elevarse, lo mismo, lo que he explicado, pues se une al receptor y el pelo se cae, que es la causa. Entonces sí que es verdad que eso en deportistas, en culturistas y todo eso, eso sí que se ve que hay mayor cantidad de, pues eso, mayor cantidad de alopecia en personas que son culturistas y que toman anabolizantes, hormona de crecimiento y demás. ¿Y el consumo del tabaco, alcohol u otras drogas también influye de forma directa? Sí, por supuesto. Mm. O sea, el tabaco lo que va a hacer, va a hacer dos cosas. Va a hacer los vasos sanguíneos más pequeñitos, entonces te va a llegar menos sangre al folículo piloso. Entonces, por lo tanto, al llegar menos sangre, lo va a nutrir menos y va a ser de peor calidad. Entonces, el tabaco 100% reduce la calidad del pelo, seguro. También el tabaco inflama, ¿vale? También aumenta el estrés oxidativo y todo esto, y entonces toda inflamación en el cuerpo de manera prolongada es malo. El alcohol un poco lo mismo, no es que influya directamente sobre el folículo piloso, pero bueno, también pues eso, daña el hígado. Entonces, bueno, también es una cosa que a largo plazo, no de manera ocasional, puede llegar también a ocasionar peor pérdida capilar. O sea, y una persona que en un inicio no iba a ser calva, si a lo largo de su vida fuma, es probable que sea calva. No, Vale, o sea, solo empeora la situación, pero no. Vale. claro. O sea, normalmente una persona, un hombre, que la mayoría de los hombres tenemos alopecia androgenética, ¿vale? La causa por la que se quede calvo va a ser esa. Otra cosa es que luego se agrave con ciertas situaciones como el tabaco, el alcohol, mala alimentación, sueño, todo esto. Eso se lo va a agravar. No es Vale. que se lo vaya a ocasionar. Vale. ¿Vale? Si ya tiene de base, se va a quedar calvo si no lo remedia, claro. Si viene conmigo, pues... Antes de hablar de trasplante capilar, ¿qué opciones existen hoy para frenar o para tratar la calvicie? Hay varias. Antes del trasplante capilar, de hecho, el trasplante capilar no suele ser la primera opción. Normalmente, siempre una persona entra en consulta, hacemos un diagnóstico, ¿vale? Y vemos el tipo de alopecia que tiene y su patrón. Si, por ejemplo, la caída es estable o está activa, ¿no? Que eso suele ser en pacientes más jóvenes, que de repente se empiezan ya a ver cómo se les cae el pelo de manera activa y demás. Eso queda, perdón, ¿qué edad suele ser? Ya empieza entre los 18 y 30, ya ahí tú ya empiezas a notar una fase activa, que podríamos decir. Luego se estabiliza un poquito más en hombres, ponle que pues eso, de los 30 y 40, como que se estabiliza, el patrón ya es más definido, ¿no? Bueno, y en mujeres más a partir de los 35, 45, ya también pueden tener una alopecia que sea más difusa, un poquito más distinta a la de los hombres. Entonces, habitualmente en la alopecia androgenética lo que hacemos es dar medicación oral, que es lo que os he dicho del finasteride o dutasteride, ¿vale? Que eso es para que no se te caiga el pelo, para frenar la caída capilar. Y luego está el minoxidil, que eso también es muy conocido. Entonces el minoxidil lo que hace es aumentar la circulación sanguínea en el folículo piloso. Entonces lo que va a hacer eso es que lo engruesa. Entonces, hablamos siempre de lo mismo. Las dos cosas más importantes es que no se caiga el pelo y aumentar el grosor. Porque de manera visual, lo más importante es que tengas el mayor número de folículos posibles, pero que estos sean gorditos, para que tú te notes que el pelo es denso. Y luego también hay otras formas, como por ejemplo la mesoterapia, ¿vale? Que la mesoterapia es una técnica de inyección que va directamente al folículo piloso. Entonces es como un poquito más potente y no va a la circulación sistémica. Es decir, no va a todo el cuerpo, como por ejemplo la medicación oral. Entonces, con los pinchecitos de mesoterapia, lo que hacemos es que aumentamos un poquito esa efectividad. Y se puede poner también los dos medicamentos. Se puede poner el dutasteride, se puede poner el minoxidil. También en mesoterapia se puede poner el plasma rico en plaquetas, que es básicamente factores de crecimiento que tiene nuestra sangre, ¿vale? Y entonces también lo van a nutrir, ¿vale? Entonces van a engrosar un poquito el pelo. Eso también se utiliza también más en mujeres, el plasma rico en plaquetas, ¿vale? Y bueno, luego también, pues eso, si hay déficits nutricionales, pues también podemos dar biotina, hierro, zinc, dependiendo un poquito del déficit que tenga cada persona. Pero esos son básicamente los tratamientos que hacemos antes de hacer la cirugía capilar. O sea que con la mesoterapia no va todo el cuerpo, pero con el resto de tratamientos sí que afectaría, por ejemplo, al grosor del pelo de las piernas y los brazos. Efectivamente. Vale. Sí. O sea, con el minoxidil oral, uno de los efectos secundarios que tampoco es tan común, ¿vale? Pero sí que es verdad que le molesta a la gente, sobre todo a las chicas, es que te puede salir vello pues, en otras zonas del cuerpo, ¿sabes? Y eso, pues, no, pues a lo mejor la gente se lo deja, ¿no?
¿sabes? Y se oye mucho hablar también de los folículos dormidos. ¿Podrías explicarnos un poco qué es esto y si se puede revertir? Sí. A ver, lo de los folículos dormidos es un poquito más como comercial, ¿sabes? Cuando, pues Vale. eso, todo el tema de las marcas de suplementos y de biotina y todo esto, y de suplementación. Pero vamos, el folículo dormido básicamente es el folículo que es débil, que es pequeñito, ¿vale? Y que crece mal, ¿vale? Es de mala calidad. Entonces, lo mismo, o sea, sí que se puede revertir eso si existe pelo. Imaginaos que yo, por ejemplo, eso, pues, tengo un pelo aquí, un pelito finito, ¿vale? Muy finito, pues ese pelo yo sí que lo puedo llegar a mejorar y revertir y que salga bien. Si ese pelo se me cae por la alopecia androgenética y se me cierra, por así decirlo, de donde sale el folículo, ese pelo ya no va a volver a salir. Y entonces ahí hacemos cirugía capilar, Vale. ¿vale? Sabes, es muy importante, cuanto antes mejor, ¿no? Cuanto antes mejor. O sea, lo más importante en la alopecia es cuanto antes te hagan un diagnóstico y empieces con la medicación o los tratamientos y demás, menos probabilidades tienes de quedarte calvo. ¿Y todo el mundo es candidato a tratamiento o hay personas que tienes poco que hacer ya? Depende. No todo el mundo es candidato a tratamiento porque no todo el mundo tiene el mismo tipo de alopecia, ¿vale? Y sobre todo cuando ya hay una pérdida muy grande y ya el paciente está súper calvo, ¿vale? Pues súper calvo te lo digo así mal dicho, pero vamos, Sí. que está ya, Sí. que tiene muy poca zona donante y tiene una extensión muy grande de alopecia, claro, ahí ya hay que ser realista con el paciente y decir, no te voy a poder hacer ni el trasplante capilar porque tienes muy pocos pelos que yo pueda ponerte en esa zona para cubrirlos y si te los pongo te va a quedar muy mal. O sea, entonces sí que es verdad que hay muchas veces que los pacientes no son candidatos ni a cirugía y también incluso a medicación oral porque ya es tan extensa que es que ya tampoco va a recuperar. ¿Y en esos casos a qué se acogen? O sea, a pelo... Sí, en esos casos ya hay alternativas que no son como médicas, pues eso que está como la micropigmentación, por ejemplo, que es como un tatuaje, Sí. ¿sabes? En el cuero cabelludo. O pues las prótesis capilares, que también ahora están como bastante de moda, que pues, te pones pelo falso y, bueno, una peluca. O sea, Sí. Sí. ¿Y a qué edades es mejor no tocar nada, aunque preocupe, por ejemplo, a los 14, pues igual no se ha desarrollado el cuero cabelludo? Claro, ahí distinguimos dos cosas. Por ejemplo, a los 14 sí que es verdad que es bastante raro que tengas una alopecia, suele empezar un poquito más tarde, pero por ejemplo con 18 años o con 20 años o incluso un poquito más, 20, 24 años, normalmente, como he dicho, suele estar como una fase activa. Entonces el patrón de la calvicie no está definido, ¿vale? Entonces ahí es mejor, por ejemplo, no hacer un trasplante capilar, ¿vale? Porque todavía no está estable la caída. Cuando ya se estabilice un poco más, ahí ya sí que se podría ver un poquito cómo vamos a hacer el diseño de la cirugía capilar y demás, y ahí ya sí que se podría trasplantar. ¿Vale? Entonces sí que es verdad que en edades tempranas donde todavía la caída no está muy estable o el patrón no está muy definido, es mejor empezar con medicación oral, frenar la caída, aumentar el grosor del pelo con el tratamiento de mesoterapia o medicación y una vez ahí ya que esté estable, ya sí que se puede ver un posible trasplante en el caso de que pues eso, quiera ponerse entradas o lo que sea, o coronilla. Y si, por ejemplo, ya eres muy joven, todavía no se te ha terminado de desarrollar, pero ya estás calvo. O sea, sí que te lo puedes hacer antes, ¿no? O Sí, o sea, en sea, el caso, imagínate, con 20 sí, años, por ejemplo, que ya no tienes pelo. es raro, pero sí que es verdad que si, por ejemplo, a los 20 años, pues ya tu caída se te ha estabilizado y ya, pues eso, tienes una alopecia bastante grande y demás, sí que se puede hacer. O sea, depende de cada caso. No es lo habitual, pero sí que se puede hacer, por ejemplo, un trasplante a los 22 años si se cumplen esas condiciones que he comentado. Vale, y los medicamentos que estábamos mencionando, el minoxidil y el finasteride, o sea, son utilizadas para frenar la caída, pero ¿hasta qué punto te pueden ayudar? O sea, ¿tú puedes evitar un trasplante capilar? Depende de tus expectativas. O sea, sí que es verdad que frenan la caída, ¿vale? Por ejemplo, el dutasteride, finasteride, en la mayor parte, pero sí que es verdad que pasados 30 años, ¿vale? Sí que es Ya. verdad que va a haber zonas en las que has perdido pelo también por alopecia porque no ha podido la medicación también. Entonces, depende un poco de las expectativas de la persona. Si a la persona con la medicación va perdiendo poco pelo, ¿vale? Porque lo frena y con el minoxidil también lo engruesa y todo eso,
y, por así decirlo, ralentiza el proceso de quedarse calvo y a los 20 años y demás tampoco le importa mucho tener entradas, un poquito de coronilla, pues sí, podría como evitarse también dependiendo de lo que piensa el Sí. paciente, ¿sabes? Pero es verdad que la mayoría de situaciones te puedes tomar medicación oral, te puedes hacer mesoterapia, pero en un momento, al cabo de 10, 15 años, va a haber zonas en las que si no se trata con cirugía, si no se trata con trasplante, no va a ser posible recuperar, porque ya se ha cerrado, por así decirlo, ese agujerito por donde sale el folículo. ¿Vale? Entonces, sí, pero no suele ser lo habitual. Vale. Hablando de las pastillas como el minoxidil y el finasteride, se habla mucho de los efectos secundarios como la pérdida de la libido, tendencias suicidas, pérdida de ánimo. Entonces, ¿qué hay de cierto en estos efectos secundarios? ¿Y suponen un riesgo muy grande? Vale. A ver, sí que es verdad, en el caso de lo que has dicho de disminución de la libido, disfunción eréctil, eso suele ser en el caso del finasteride, de finasteride o dutasteride. Bueno, son la misma familia. Sí que es verdad que es un porcentaje muy pequeñito. En estudios dicen un 1%, un 1-2% de todos los pacientes que se toman la medicación. Ah, bueno, pues es poco, Es ¿no? poquito, o sea, 1 o 2 personas de cada 100, ¿vale? También te digo, yo por experiencia personal creo que los pacientes al tomarse la medicación y saber que tienen ese efecto, se autosugestionan, ¿vale? Entonces, como eso es una cosa tan psicológica, Sí. ¿vale? De que, pues este medicamento me va a producir disminución de la vida o me va a producir disfunción eréctil. Muchas veces también es una cosa un poquito más psicológica, porque eso es muy psicológico, ¿vale? Que el propio efecto, ¿vale? Eso es como una cosa que se llama efecto nocebo. En vez de efecto placebo, que te da un beneficio porque crees que esa medicación te va a dar un resultado, es también efecto nocebo. Crees que esa medicación te va a dar ese efecto y al final te lo produce por esa autosugestión. Yo sinceramente he visto muy poquito, o sea, muy poquito de ese efecto. Lo bueno es que es reversible. Es decir, si a ti te pasa, o sea, pues eso, tienes disfunción o disminución de la libido y demás, con quitarte la medicación, si te la ha producido el medicamento, se revierte completamente. Es decir, se toma y ya está. ¿Y en mujeres con la fertilidad? Y claro, el tema de la fertilidad también, o sea, también es importante en hombres porque sí que es verdad que se reduce un poco la calidad y el número, por ejemplo, de espermatozoides y demás. Entonces, sí que es verdad que cuando una persona tiene deseo de tener un hijo, es mejor quitarlos. O sea, es mejor quitarlo, no, o sea, hay que quitarlo. O sea, 6 meses antes o algo así, hay que quitar el dutasteride, el finasteride o dutasteride. Y luego con el minoxidil, lo que os he comentado antes, el minoxidil, el efecto secundario que tiene un poquito es que aumenta el vello en otras zonas en otras partes del cuerpo. Lo bueno es eso, es que es reversible. Entonces tampoco hay mucho problema. En el caso de que te produzca un efecto secundario, se quita y ya está. ¿Sabes? No va a producir nada más. Y luego también hay casos de gente más conocida, como por ejemplo Jordi Wild, que se hizo un tratamiento y entonces le recomendaron tomar medicamentos durante el resto de su vida Claro. y prefirió no hacerlo por estas consecuencias secundarias y tomar solo tratamientos tópicos. ¿Qué consecuencias puede tener hacerte un trasplante capilar y no tomarte estos medicamentos a largo plazo? Fatal. O sea, Fatal. fatal. Porque en el trasplante capilar lo que hacemos es cogemos los folículos normalmente de la parte de la nuca que no son sensibles a esa hormona y los ponemos en la parte donde hemos perdido el pelo. Entonces, esos pelos no se nos van a caer, ¿vale? Pero los pelos que tenemos anteriormente, o sea, yo me quiero tapar las entradas, pero tengo este pelo que es nativo mío, que está ahí, yo, si no me tomo la medicación, voy a perder este pelo y se me va a quedar el de la entrada. Entonces va a ser rarísimo, ¿no? Pues eso, no sé, o sea, de hecho pasa. Imagínate que yo me tapo la entrada así solo, me hago un trasplante y no me tomo la medicación y por lo tanto mi pelo se me cae, Entonces va a quedar, pues eso, va a quedar pues la zona esta trasplantada, los estos, y este pelo no. Entonces es súper importante que cuando se hace un trasplante se tome la medicación para no perder ese pelo nativo que ya estaba antes. Y así, pues eso, que tengas un buen resultado. Rafa Nadal, a Jordi Wild y todos estos se han hecho un trasplante capilar creyendo que ya iba a ser la solución de su vida, pero han perdido mucho pelo
porque no se han tomado la medicación, por lo que sea. No se habrán tomado la medicación, pues, ojo, por el deporte, bueno, lo que sea, ¿no? Por los efectos secundarios que tienen miedo y demás. Entonces, súper importante. Y es verdad que es un poco, pues bueno, engorroso tomarse la medicación de por vida, pero es que hay que tomársela. Porque una vez que no te la tomas o no te haces la mesoterapia capilar también, de vez en cuando, pues pierdes el pelo y el resultado del trasplante a la larga va a ser malo y no te va a gustar. Vale. Y hablando ya del trasplante, ¿podrías explicarnos un poco cómo es todo el proceso? O sea, con tu paciente. Del trasplante capilar. Sí. Vale. A ver, en el trasplante capilar, lo primero que hacemos es definir el patrón de alopecia que tiene. Eso es esencial, es como un diagnóstico. Y luego le hacemos un diseño. Hacemos un diseño, le dibujamos, por así decirlo, dónde le vamos a trasplantar y cómo se lo vamos a trasplantar. Normalmente en el hombre sí que es verdad que suele ser un patrón un poquito con entrada. No solemos hacerlo así en curva, porque si no, pues es un patrón un poquito más femenino, ¿vale? Y una vez diseñado el trasplante, ya se puede hacer la cirugía. Nosotros cogemos los folículos de aquí, por así decirlo, los quitamos, ¿vale? De la parte de la nuca, los dejamos en frío para que no se mueran y hacemos unas incisiones en la zona donde vamos a colocar después los folículos. Después de haber hecho esas incisiones, cogemos los folículos que previamente hemos quitado de la parte de atrás y los colocamos donde hemos hecho esos agujeritos. Y bueno, esa sería la cirugía. Porque la cirugía más o menos tarda pues eso, entre 7 y 8 horas. Ostras, es larga. Sí, es muy larga. Sí. O sea, se coloca folículo a folículo. Folículo a Ah, folículo. vale. Es una técnica que se llama FUE, que es ahora la técnica más extendida y es la que pues ahora se hace habitualmente. Y eso tarda 7 o 8 horas. O sea, está el cirujano y luego también incluso 2 o 3 o 4 técnicos capilares o auxiliares. Sí. Y ahora como que también se está poniendo muy de moda estas operaciones, pero sin que te tengan que rapar. Porque yo creo que una de las causas por las que mucha gente no se hacía un trasplante era porque le tenían que rapar la cabeza. Sí. Esto ya es más común, o sea, ya todos los trasplantes son así. Sí, cada vez es más común, cada vez se va perfeccionando un poquito la técnica y se puede hacer sin rapar, pero sí que es verdad que en ciertas condiciones, ¿vale? Porque esa cirugía, por ejemplo, se tarda muchísimo más, porque es un poquito más difícil, por así decirlo. Y luego también cuando no hay que trasplantar mucha cantidad de pelo. ¿Vale? Suelen ser los pacientes candidatos, suelen ser personas que no hay que trasplantar mucho pelo y que, pues eso, y que también están dispuestas a estar en una operación 10 horas, que también es que es una... Pues es un poco engorroso, ¿sabes? Estar 10 horas en una operación una persona, pero al fin y al cabo en la operación no hay anestesia general. Claro, Ah, no. no hay anestesia general, no. Es con sedación y con anestesia local. Sedación si el paciente quiere, o sea, puede estar o dormido o puede no estarlo. Ostras. ¿Vale? Entonces es con anestesia local en todo el cuero cabelludo, se puede dormir o no se puede dormir, o puede estar también cuando le estás haciendo, por ejemplo, la implantación, puede estar viendo una peli, ¿vale? O sea, sí. Entonces, bueno, pues es muy larga. Entonces, sí existe esa técnica, cada vez se hace más, cada vez se perfeccionan más técnicas, obviamente, pero sí que es verdad que hay que seleccionar bien los pacientes para esa técnica. No se lo puede hacer a todo el mundo. Y se suele asociar mucho el trasplante a la zona de las entradas, pero también se puede hacer en la coronilla o incluso por aquí arriba, por cualquier lado, ¿no? Claro. O sea, al final incluso se pueden hacer trasplantes de barba y de pestañas. O sea, se puede hacer Ostras. trasplante de todo tipo. Entonces, en la zona donde ya hay pérdida capilar, en la coronilla, entradas, toda esta parte de aquí y demás, ahí se puede hacer trasplante sin problema. Es verdad que hay ciertas zonas que responden mejor que otras, ¿vale? Por ejemplo, la zona de la coronilla, al tener peor vascularización que la zona frontal, sí que es verdad que puede haber un resultado un poquito más pobre o hay que poner mayor densidad en la parte de la coronilla que en la parte frontal porque no hay mucha supervivencia o hay menos supervivencia de los folículos después de implantarlos que en la parte de las entradas o en la parte frontal. Entonces en la coronilla se puede hacer también en la parte de las entradas, en todos los lados. ¿Y cuántos trasplantes se podría hacer una persona? O sea, dependería de la cantidad de pelo que vaya manteniendo a lo largo del tiempo. Sí, normalmente hasta 2. ¿Te puedes Hasta hacer? 2. Sí. Pero tú piensas que no estamos colocando pelo nuevo, estamos colocando tu propio pelo y tu pelo es limitado. Claro. Entonces nosotros cogemos de la zona donante y cogemos una cantidad. No te podemos coger mucho aquí de la zona donante porque te vas a quedar calvo de la zona donante. Claro. O sea, entonces al final es el número de pelos que hay. Como mucho te puedes hacer 1 o 2 cirugías
Yo no sé si habrá algún caso de 3, la verdad es que yo no lo he visto y demás, pero normalmente al ya retirar la zona donante, pues eso, te puede servir para 1 o 2 veces, porque si no, pues te va a quedar mal, te va a quedar mal atrás, vas a tener pelo pobre atrás. O sea, los folículos que se cogen de la zona donante no vuelven a crecer en la zona donante. Efectivamente. Vale. Los folículos que se cogen de la zona donante, eso ya es como si tú lo hubieras quitado o sea, ya de hecho lo quitas para siempre. Y de hecho haces una pequeña cicatriz, ¿sabes? O sea, cuando tú recoges de la zona donante, al final y al cabo estás haciendo una herida y estás dejándolo cicatrizado. Es una pequeña cicatriz mínima, microscópica, Mm. pero es como si hicieras pues eso, una incisión, lo retiraras y ahí ya no crece. Y por ejemplo, si te haces un trasplante capilar en las entradas y luego empiezas a quedar calvo por la coronilla, por ejemplo, ¿podrías utilizar como zona donante las entradas? No. Vale. No, porque ya hay muy poca supervivencia. Al final, el pelo tiene que estar en unas condiciones óptimas. Si tú pues eso, tienes una operación, luego lo quitas de ahí y demás, ese pelo al final no va a sobrevivir. O sea, quiero decir, si ya ha sido trasplantado, previamente ese pelo ya no se vuelve a tocar, básicamente. Vale. ¿Y qué factores influyen más para que el pelo agarre bien al trasplantarse? Bueno, no sé si agarre es un buen término, pero... Sí. A ver, los cuidados posoperatorios son muy importantes. O sea, los lavados después de la operación, muy importantes. No rascarse, porque se te va a hacer costra. Pues son heridas, al final se va a hacer costra en cada uno de los folículos implantados. Entonces, si tú te rascas y demás, pues al final puede que incluso te quites ese folículo que se te ha implantado. Entonces, pues eso, no tocarse, dormir en una posición adecuada para que no haya mucha presión en la zona, ¿vale? Pero si hay mucha presión en la zona, también al haber esa presión llega menos sangre. Entonces, al haber menos sangre, también se puede llegar a morir el folículo trasplantado. Hay una serie de cuidados postoperatorios que hay que hacerlos a rajatabla, porque si no puede empeorar el resultado a la larga. Y el caso de Rafa Nadal que estábamos comentando antes, o sea, no es normal tener que hacerte más de un trasplante si te tomas la medicación. Efectivamente, o sea, depende de cada caso, ¿vale? Pero yo, o sea, no sé exactamente qué le habrá pasado a Rafa, Ya. ¿vale? Pero yo creo que el problema ha sido que no se ha tomado la medicación después del trasplante. Entonces, ese pelo que le veis es el pelo trasplantado, pero lo otro se le ha ido. Su pelo de antes se le ha caído, ¿vale? O sea, solo quedaría el pelo trasplantado. Efectivamente. Claro que al final, pues es el que hay, ¿sabes? Entonces, si no te tomas la medicación para sostener un poco el pelo que ya tienes, pues se te va a quedar solo el pelo trasplantado, que ese sí que no se cae. Vale. El pelo trasplantado no se cae. No se cae, vale. Sí. A lo mejor pacientes que no tienen pelo en la cabeza para ya hacerse un trasplante, ¿se podrían coger de otras zonas del cuerpo? Sí. O sea, no es lo más habitual, de hecho no es lo más óptimo, porque el pelo, por ejemplo, del pecho o el pelo de la barba suele ser de peor calidad, obviamente, que la del pelo, ¿vale? Y distinto, ¿vale? Tiene distinto patrón pues el pelo del pecho a lo mejor más rizado o lo que sea. Pero sí que hay casos en los que se puede coger pelo del pecho, pelo de la barba y implantarlos en el pelo. En el pelo, perdón. del cuero cabelludo. ¿Y cuándo empiezan a verse los resultados tras la intervención? Realmente suele haber una caída, más o menos a las 2-3 semanas se te cae el pelo completamente después de la cirugía. Luego ya te empieza a crecer un poquito más a los 3-4 meses, ya empieza a crecer ese pelo. A los 6 se ve el resultado y cuando ya está completamente definitivo es al año de haberse hecho la cirugía. Entonces más o menos eso suelen ser las etapas. Y cuando el paciente se va a casa, ¿cuáles son los errores más comunes que sueles ver? Que se rasque. Que se rasque, porque sí que es verdad que es muy incómodo y doloroso. También, al fin y al cabo, pues le has hecho incisiones en el cuero cabelludo. Que no se lave bien, ¿vale? Porque va a salir las costritas y hay que lavarse bien, esas costritas y demás. Normalmente suelen ir al día siguiente a la clínica para hacerle y enseñarle a hacer el lavado y también el segundo día también. Luego dormir en una mala posición, ¿vale? Que aumente mucho la presión, porque una de las cosas de la cirugía es que pues, se pone mucho suero y anestesia local en la parte del cuero cabelludo. Entonces, una vez que esa anestesia y ese suero se queda, ¿no? Entonces tiene que ir un poco bajando por gravedad, literal. Entonces, por eso muchas veces pues, salen vídeos, ¿no? De personas que se han hecho trasplantes que tienen unos ojos así grandísimos. Además, Sí. eso es Sí, por que se le hincha la frente claro, eso es también. porque
pues bueno, no lo ha hecho bien a nivel postural. Entonces se ha ido bajando un poquito todo ese edema, todo ese suero y esa anestesia, y se le acumula un poquito pues, en la zona prioritaria, en la zona de los ojos. Y ¿Y cuál debería ser la postura? la postura normalmente se suele evitar estar tumbado, ¿vale? Para evitar pues eso, un poco más de presión y demás. Entonces se suele decir que se esté sentado, no es para dormir. Para dormir. Sí. Al menos los primeros días, ¿eh? O sea, no Sí. ya. Vale. ¿Y hay expectativas irreales en consulta? O sea, ¿qué es lo que más te suelen pedir, por ejemplo, que dices, a ver, esto no es muy capaz de Claro. conseguir? O sea, hay muchas expectativas literalmente irreales, porque la gente se cree que con la cirugía capilar, si estás completamente calvo, vas a volver a tener un pelo adolescente, y eso es imposible. O sea, dependiendo de cuánta calvicie tengas, vas a poder conseguir un resultado u otro. También no solo de cuánta calvicie tengas, sino también de la zona donante que tengas. Si tú tienes una muy buena zona donante, tienes muchos folículos de muy buena calidad, pues va a haber un resultado mejor, ¿vale? Más realista que si uno tiene una zona donante pobre, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que cuando un paciente viene a consulta, lo más importante es decir las expectativas reales y no mentirle, porque si no, cuando se haga el trasplante, no va a quedar como él había pensado, y entonces, pues eso está mal. O sea, hay Claro. que decir la realidad y hasta uno dónde puede llegar. Y si una persona pues está demasiado calva y no tiene mucha zona donante, hay que decirle pues eso, hasta dónde o hasta no dónde se puede llegar. O sea, Y si el paciente ya se realiza el trasplante y se toma la medicación, pero come súper mal, fuma, bebe mucho, ¿eso podría afectar al resultado? también, por supuesto, sí. Todo lo que sea tabaco, alcohol, estrés, déficits nutricionales por mala alimentación y demás, siempre va a empeorar la calidad del cabello. Aunque te tomes la medicación, vas a tener peor pelo que si llevas esos hábitos de vida saludables, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que mejore esa calidad, tanto con suplementos como con alimentación, con buen sueño, con deporte, muchísimo mejor, claro. ¿Hay algún caso en consulta en el que vengan pacientes que no se le pueda recomendar ni medicación ni hacer el trasplante porque, como decías, que en la zona donante no hay suficiente cantidad de pelo? Claro. Y como médico haya que decir, oye, igual deberías aceptar la calvicie y ya está. ¿O siempre hay algún método para intentar...? Siempre hay alternativas, aunque no sean a nivel médico, como por ejemplo con la medicación oral, la mesoterapia o el trasplante capilar. Siempre va a haber alternativas. O sea, si una persona es completamente calva y no hay opción a nada, porque ya está completamente todo fibroso, no hay folículo ni nada, lo que hemos hablado antes, te puedes poner una prótesis capilar, ¿sabes? Por ejemplo. O sea, no tienes por qué. A ver, si lo aceptas y vives con ella y genial, pues estupendamente, pero si quieres una alternativa, te puedes poner una prótesis capilar. Hay ahora también lo de la micropigmentación, ¿sabes? O sea, tú le puedes decir alguna serie de alternativas para solventar ese problema estético, y que a él, pues eso, le genera cierta inseguridad, si quiere. Pero claro, a nivel médico, hasta un punto. ¿Y tú en tus pacientes notas un antes y un después en la autoestima, en su forma de ser? 100%, sí. Sí. O sea, para los hombres, yo creo que de las cosas más importantes es el pelo. O sea, las mujeres, pues eso también es más calidad de piel, pero los hombres también ahora cada vez más calidad de piel y demás, pero en el hombre es el pelo. Sí, es casi la Claro. única preocupación, ¿no? Claro, entonces al final pues es lo que más nos preocupa cuando vemos que se nos cae, no tenemos otra cosa. Y entonces cuando tú le haces el tratamiento y él va viendo que va mejorando, que tiene mejor calidad de pelo, más grueso, más densidad y demás, mejora la autoestima. O sea, no de manera como directa, sino un poquito más lentamente, ¿sabes? Te mejora, o al menos se mantiene. Porque si te quedas calvo, ahí sí que Sí, se empeora. reduce. ¿Vale? Frente a todo esto, las extensiones y las prótesis capilares, ¿tú ves que la gente está acudiendo mucho a ellas? Tampoco mucho, porque es No. verdad que ahora los tratamientos médicos y la cirugía capilar es muy efectivo, ¿sabes? Y ahora, si tú tienes un diagnóstico temprano y haces las cosas bien, te tomas la medicación, te haces tratamientos de mesoterapia y luego te haces la cirugía capilar, no tienes por qué quedarte calvo, ¿sabes? Si lo haces las cosas bien. Entonces, al final, esas prótesis, esa micropigmentación, extensiones y demás, a lo mejor es para las personas que
pues bueno, que ya no pueden hacer nada en el tratamiento médico, pero normalmente hay un margen de mejora brutal, ¿sabes? En el tema capilar. Y si una persona no tiene pelo de la zona donante, ¿podría utilizar el pelo de otro donante? No, o sea, básicamente porque el cuerpo lo reconocería como extraño y tú te tendrías que tomar medicamentos que se llaman inmunosupresores de por vida. Es decir, no tiene ningún sentido y no sale absolutamente nada rentable. O sea, el pelo siempre que se trasplanta es propio, es autólogo, que se llama. ¿Vale? ¿Y el trasplante qué precio oscila, más o menos? Sí. A ver, depende mucho. Más o menos en España está entre los 3.000 y los 9.000 euros o 10.000 euros. Pero es que eso depende también de mucho de cada cirujano, de cada clínica. Pues eso, yo he visto algún trasplante de alguna persona que conozco que le ha llegado a costar 50.000 euros. Pero claro, que esos son pues esos casos espontáneos y, y bueno, pero eso, que varía bastante entre 3.000, 10.000 euros. Y se cobra por pelo. Se puede llegar a cobrar por pelo. Se puede llegar a cobrar por pelo. De hecho, una cosa que está pues, bastante también, lo hacía bastantes clínicas, era pues 1,5 € el pelo. O sea, Vale. pues si te implantan pues eso, 3.000 unidades foliculares, pues 3.000 por 1,5, pues lo que salga. Pues hacer cálculos. Ahora vamos a pasar a una sección en la que te vamos a enseñar unas fotos de distintas personas y tienes que darnos un pequeño diagnóstico de qué le recomiendas o... Vale, estupendo. Vale, entonces, el primero... Vale, bueno, pues ese paciente ya se nota a simple vista, luego habría que ver al tricoscopio, ¿vale? Que ya tiene una alopecia avanzada, tiene sobre todo en un patrón pues eso, de entradas y miniaturización, si lo veis aquí en la línea de implantación del pelo, ¿vale? Entonces a este paciente yo lo que recomendaría primero sería medicación oral 100%, ¿vale? Para frenar la caída y aumentar un poquito el grosor del pelo y ver la opción, cuando esté más estable la caída, de hacer un trasplante. Vale, Vale. siguiente. Vale, bueno, pues esa persona ya tiene una alopecia bastante, o sea, de mayor grado. Y ahí yo lo que le recomendaría sería medicación oral y hacer un diseño de trasplante. Vale. Siguiente. O sea, pues eso sería también, como siempre, medicación oral de manera indefinida y a lo mejor le haría alguna mesoterapia capilar, pero vamos, si es su pelo, no está mal. Lo mismo, es un patrón distinto de alopecia, pero si te fijas, lo que le pasa a esta persona es más miniaturización y claro, ¿vale? Del cabello, tiene un pelo muy finito, ¿vale? Pero sí que es verdad que todavía hay zona, ¿vale? En la que hay pelo. No era como en el otro caso de que ya no había ese folículo piloso y que por lo tanto la única opción que quedaba era trasplante. Eso mejoraría mucho, por ejemplo, con mesoterapia capilar y la medicación. Y por último... Bueno, tampoco está tan mal, o sea, habría que verle también bien al tricoscopio. Sí que es verdad que se le nota un poquillo la parte de la línea frontal, línea de implantación del pelo un poco miniaturizada, un poquito más en la zona del vértice y demás. Un tratamiento O sea, ese sería el mejor medicación, caso, ¿no? sí, con medicación oral, ya está. Vale. Pues ahora vamos a entrar en la sección de bulos, en el que básicamente hablamos de mitos o frases que pasan de generación a generación, intentamos desmentirlas o decir si es verdad. Entonces, la frase de si tu padre es calvo, tú también vas a ser calvo, Ujú. ¿esto es cierto? O sea, ¿la genética lo es todo? Tiene su punto de cierto, sí que es verdad, porque la mayoría de veces es causa genética, alopecia androgenética, pero ahora con las soluciones que hay, los tratamientos médicos que hay, perfectamente puede ser reversible y no te tienes por qué quedar calvo. Si se coja a tiempo, claro, y se hace un buen diagnóstico, un buen tratamiento. Sí. Encontrarte pelos en la ducha o en la almohada cuando te despiertas puede ser un momento bastante duro para una persona. ¿Esto es una señal de que tienes alopecia? No. O sea, encontrarte pelos en la ducha y en la cama es normal. Otra cosa es que tú veas que hay una mayor pérdida y que te encuentres muchos más durante un tiempo más prolongado, durante 3, 4 meses. Si hay, por ejemplo, te lo sigues viendo todo el rato, mucha cantidad de pelos, más de lo normal durante un tiempo prolongado, ahí sí. ¿Vale? Vale. Y eso suele ser también más, por ejemplo, mujeres, que tienen esto lo que os he dicho de efluvios telógenos, que suelen ser caídas abundantes durante un tiempo determinado por distintas causas, hormonales, estrés, nutricionales, etc. Y las gorras, los cascos, los auriculares, hay mucha gente que evita usarlos para no ahogar, por así decirlo, el cabello. ¿Esto
¿Es real? O sea, ¿influye que tú, por ejemplo, lleves gorra todos los días? O sea, tú por llevar gorra todos los días o auriculares o lo que sea, no se te va a caer el pelo. O sea, eso de ahogar el folículo, o sea, el pelo no respira. O sea, el pelo se nutre por la sangre, los vasos sanguíneos, vamos, básicamente. Es verdad que si tú llevas una gorra súper comprimida, ¿vale? Que te está comprimiendo los vasos sanguíneos y demás, eso es imposible, básicamente, o sea, es muy difícil y demás. Sí que es verdad que puede empeorar la calidad, pero no se te va a caer el pelo por utilizar gorra todos los días. ¿No? No. Ah, joder, pues este es bastante... Sí, sí. No. Vale, también se venden unos cepillos con unos pinchos para activar los vasos sanguíneos del cuero cabelludo. ¿Eso funciona? Sí que es verdad que puede ayudar, porque al final Vale. tú cuando te das masajes o pues eso, con esos peines y demás en el pelo, al final estás moviendo, por así decirlo, el cuero, estimulando que llegue más sangre, ¿no? A los folículos pilosos. Entonces al final sí que puede ayudar, pero lo mismo de siempre. Si tú tienes un problema de base, primero arreglamos el problema de base y luego hacemos cosas que ayuden. Vale. Eso sí, puede ayudar, pero vamos. Y, o sea, que si, por ejemplo, una mujer que no tiene ningún problema de caída de cabello y utiliza estos cepillos, ¿podría hacer que le creciese el pelo más rápido? No es que le vaya a crecer el pelo más rápido, sino que a lo mejor tiene un poquito de mejor calidad de pelo. Ah, vale. Vale, como por ejemplo, pues eso, al igual que si tiene una alimentación saludable, no fuma, no bebe, hace deporte y demás, eso va a mejorar a la salud capilar. También se dice mucho, no te laves el pelo todos los días porque es malo. Ujú. ¿Esto es verdad? ¿O nos No. podemos...? ¿No? No, o sea, lavarse el pelo es bueno siempre que tú utilices un champú adecuado a tu tipo de cuero cabelludo, ¿vale? Es bueno. O sea, O sea, lo que dicen de los aceites del pelo, que se te pueden ir los aceites del pelo. no, o sea, si tú utilizas un champú adecuado para tu tipo de cuero cabelludo, lavarse el pelo todos los días es bueno y está bien. O sea, eso no es que cuanto más te laves el pelo lo vas a empeorar más y demás. Depende del tipo de producto que utilices. Si utilizas un champú del supermercado, pues a lo mejor sí. Pero normalmente lavarse el pelo todos los días está bien y es recomendable. Las famosas ampollas anticaídas, ¿estas realmente funcionan o no hay base científica? Depende del compuesto de las ampollas y qué es lo que tengan. Normalmente, pues eso suelen tener también vitaminas y demás, eso como la biotina y otros tipos de complementos que sí que es verdad que pueden ayudar a nutrir el cuero cabelludo y a mejorar la salud capilar, pero no es que te vaya a crecer el pelo o que te vaya, por así decirlo, a frenar la caída solo si te tomas esas ampollas. Vale. Si tu causa es una alopecia androgenética. Y ya por último entramos en la sección del que prefieres, que te damos dos opciones y tienes que elegir. Vale. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Empezar a tratar la alopecia pronto o esperar a ver cómo evoluciona? Empezar a tratar la alopecia pronto. ¿Qué prefieres, cuidar la alimentación y el estrés o confiarlo todo a la técnica quirúrgica? Las dos. ¿Qué prefieres? ¿Ver pelos en la almohada o notar pérdida de densidad con el tiempo? Ver pelos en la almohada. ¿Qué prefieres, operar desde jóvenes o ya de mayores? ¿Operar a jóvenes o a mayores? O sea, que la gente se opere desde jóvenes o O ya cuando ya son mayores. mayores. Pues depende, porque sí que es verdad que una cirugía capilar en una persona joven, si es necesaria y está bien indicada, estupendo, y en una persona pues, que tenga más años, 60 o 70 también se la puede hacer. Depende del diagnóstico y de la persona, de las expectativas también. Vale. Vale, pues genial, Manuel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras. Y muchísimas gracias a vosotros. Recordaros que estamos todos los miércoles a las 9 en YouTube y Spotify. Y no olvidéis de seguirnos en todas las redes sociales para no perderos nada. Adiós. Adiós. Oye, qué guay, ¿eh? Está muy bien.